Hola, hola, aquí grabándoles el día 8, capítulo 8, San Lucas. Las mujeres que acompañaban a Jesús. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Los acompañaban los 12 y también algunas mujeres, a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juan, mujer de un administrador de Herodes, llamado Cusá. Susana y varios otros que le atendían con sus propios recursos. La comparación del sembrador. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlos de todas las ciudades. Y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en la tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar Jesús exclamó: Escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué quería decir aquella comparación? Jesús les contestó: A ustedes se les concede conocer el misterio del reino de Dios, mientras que a los demás les llega las parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quieren que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la escogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre los espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y los que caen en la tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y preservan, dando mucho fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no deba de ser descubierto, sin nada tan secreto que no llegue a conocerse y a salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera cómo escuchan, porque al que produce se le dará, y el que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Están su madre y tus hermanos. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La tempestad calmada. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: Crucen a la otra orilla del lago y remarán mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿Dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: ¿Quién es este? Manda a los vientos y a las olas y lo obedecen.
el endemoniado y los cerdos. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hace mucho tiempo no se veía ni se vivía en casa alguna, sino que habitaban en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillas para sostenerle, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él contestó: Multitud, porque muchos demonios habían entrado en él, y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitieran entrar en los cerdos, y él se los permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los ciudadanos lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad, a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él el hombre del que había salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que había salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús le respondió diciéndole: Vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho en ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya habiendo gente para recibir a Jesús en su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío, que casi se sofocaba. Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás, le tocó el fleco de su manto. Al instante se detuvo el derrame, y Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Como todos decían: Yo no, Pedro le replicó: Maestro, es toda esa multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: Alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contestó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: Tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente: No temas, basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago y al padre de la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo:
no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabía que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Niña, levántate. Le volvió su espíritu. Al instante se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí tenemos el capítulo 8.